Me enlazo esta mañana vía telefónica con Rafael Cano Franco, es presidente del Foro Nacional de Periodistas y Comunicadores en Sonora, para fortalecer las acciones y políticas que permitan garantizar un ejercicio pleno de los derechos humanos a periodistas y personas defensoras en Sonora. El miércoles se llevó a cabo una firma de convenio de coordinación y cooperación entre mecanismos de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas también, entre la Secretaría de Gobernación y el Estado mexicano o el gobierno del Estado también. Fíjese que México es el segundo lugar en nacional, segundo lugar en mundial, en periodistas asesinados. Justo se pedía perdón a la familia, el Estado mexicano pidió perdón a la familia de Vázquez Mota, un colega también desaparecido. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Rafa, gusto de saludarte. Karina, qué gusto saludarte. ¿Cómo ves? ¿Cómo viste esta firma de colaboración? Hoy precisamente es Día de los Derechos Humanos, precisamente. Bueno, primero que nada hay que decir que hay que reconocer que hay una intención. Hay una intención de atender un problema muy serio como es la violencia contra periodistas y defensores de derechos humanos. Eso hay que reconocerlo, al menos a nivel estatal, ¿no? Sin embargo, también hay que ser muy honestos. Se firmó un acuerdo para crear un capítulo estatal del mecanismo nacional y la verdad es que el mecanismo nacional no ha funcionado. No ha funcionado no solamente en este gobierno, no ha funcionado desde que se creó en los gobiernos pasados por dos razones. Por la estructura con la que como se creó y porque no lo dotaron de presupuesto para generar las condiciones de trabajo operativas que permitan atender a los reporteros en sus demandas de seguridad de manera expedita, ágil, rápida. No funcionó. Ahora, al parecer el gobierno federal dice, bueno, Estado, tú hazte cargo ahí de tu entorno. Vamos a ver la cuestión presupuestal. ¿Cuánto dinero hay para ese mecanismo? Porque sin dinero no hay nada, ¿eh? Exactamente. Sin dinero no hay nada. Estamos creando nada. No hay un presupuesto determinado para un organismo de esa naturaleza. Eso significa que al menos el siguiente año el mecanismo va a estar, el documento para crear el mecanismo va a estar firmado, pero el mecanismo no va a existir. Entonces, si no se cuenta con presupuesto para eso, simplemente no funciona. ¿O será que el gobierno federal le va a dar al Estado dinero que le han rebajado precisamente al mecanismo para defender periodistas en los últimos 3 años? Le han venido quitando. Entonces, pues sí, la firma del convenio es muy llamativa, da la impresión de que y se da justo ante la visita, muy buena intención. Pero a la hora de la hora tú dices, oye, ¿y de dónde? Y lo segundo, Karina, y algo muy importante, ¿a qué periodistas están convocando para que todos los protocolos que están contenidos dentro del mecanismo bajen al gremio? ¿Cómo van a bajar? ¿No te invitaron entonces? No, ¿Fuiste requerido? ¿No te invitaron? ¿Sí fuiste a esta firma? ¿No? Lo de menos es que me hayan invitado a la persona. El tema es que hayan invitado a compañeros, por ejemplo, de Ciudad Obregón. Y no que los hayan invitado a la firma como quiera, no. A construir. A bajar la información, a explicar, ¿no? Cómo va a funcionar. Así es, o sea, eso es lo interesante y que a partir de ahí podamos realmente ir teniendo ese mecanismo que tenga la visión de quienes padecen el problema y esté esa visión apoyada con recurso presupuestal, claro, que coincidan, que se conjuguen. El decir, el hablar con los hechos. Así es, exactamente. Entonces, bueno, por lo pronto vamos a decir que pues es una buena intención, pero también de buenas intenciones está pavimentado el camino al infierno. Uy, sí, si yo te contara, sí. Así o es. Sea, y fíjate que viene, justo se daba la ONU, la organización, pues decía, pidió a México frenar las desapariciones. Si bien han sido asesinatos, también personas desaparecidas. El caso de Jiménez
en Mota, que precisamente se pedía perdón, el Estado pedía perdón a la familia. En este caso, y es increíble, ¿cuántos años? 15 más o menos, sí, 16. ¿verdad? Son 16 años de desaparecido. Sí, que también es una incongruencia, o sea, a ver, se le pide perdón a una familia y el Estado dice, ay, pues eso fue culpa del Estado, sí, pero el Estado más que pedir perdón está para impartir justicia. ¿Para qué queremos el perdón si no hay resultados? Sí, ¿no? o sea, bueno, perdóname, pero los criminales siguen impunes, ¿eh? ¿Qué debe de existir entonces? Y también, ¿cómo saber lo que se dice? Las llamaradas de petate, como decimos, ¿no? Yo creo que sí tendrían que explicarnos como un proyecto de seguridad también personal, proyecto de protección, qué hacer, no hacer, cuál es el actual de la actualidad, de la autoridad, cuáles son los pasitos a seguir en caso de que alguna persona esté siendo víctima de alguna situación de riesgo, etcétera. Lo que sí es que los números nos colocan a nivel mundial como el país más peligroso, el segundo país más peligroso para ejercer el periodismo. Los que piensen que es fácil estar aquí tras un micrófono, tras una pantalla, tras una pluma, tras una nota, no es fácil y es un trabajo muy, muy riesgoso. ¿Cómo cerramos el año en Sonora, Rafa, con este tema? Bueno, los números no han cambiado, no han cambiado mucho desde la última vez que platicamos. Ajá. Sí, así es, seguimos con lo mismo. El problema es que si bien los números no han cambiado, tampoco ha cambiado el problema de la impunidad. Los asesinatos, al menos el de Ricardo, allá en Ricardo López, en Guaymas, sigue totalmente impune. En Cajeme, los asesinatos de periodistas en Cajeme siguen impunes. Los asesinatos de compañeros en la región de Caborca, Sonoita, siguen impunes. Entonces, en eso no hemos cambiado mucho, con mecanismo sin mecanismo, ¿eh? Es decir, no hay un avance en las investigaciones. La Fiscalía de Justicia de Sonora dijo que atendería, que le daría prioridad, que Ricardo, que esto, bueno, Ricardo estuvo inmerso en un problema ahí derivado de un funcionario público, el comisario de Policía Municipal de Guaymas, y ya vimos que al Policía Municipal de Guaymas también lo quieren matar y generó otro atentado posteriormente que costó la vida a 3 personas más. Entonces, de ahí sigue. Fíjate que sí es pues impunidad completa, sí, entonces, también en los casos. Yo no digo que sea el comisario de ninguna manera. Yo digo que como un factor que genera este tipo de problemas, pues que lo quiten, que lo investiguen, que lo de alguna manera la misma investigación lo absuelva o lo sometan a proceso, ¿verdad? Si es el caso. Pero pues en términos prácticos no debería estar ahí. Ya son 2 casos donde su persona, su figura es señalada de manera directa. Así es, sí, coincido contigo. Oye, Rafa, y aparte, yo creo que tanto los gobiernos, la autoridad, sobre todo cuando hay pues también interés somos parte de esta estructura social, el tema del periodismo es sumamente importante, de verdad, ejercerlo y bueno, además de las desapariciones que lamentablemente existen, los asesinatos, la libertad de expresión, la libertad de prensa. Rafa, ayer me hacían una llamada muy incómoda, una funcionaria, para decirme por qué entrevisté a la subsecretaria de Salud en la vía pública y por qué si ya me había dado una entrevista reclamándome, y lo hago público porque no podemos permitir que nos cuarten la libertad. Yo no voy a permitir que me obstruyan mi trabajo, mi manera de ejercer, de entrevistar. ¿De cuándo acá te tiene que decir un funcionario a quién entrevistas y a quién no? O sea, ¿estás de acuerdo conmigo? Quien es reportero de a calle, que sabemos cómo se hace el trabajo, o sea, es mi libertad de hacer mi trabajo y yo puedo entrevistar y el funcionario está en derecho de darme la entrevista o no. Además, es algo informativo. Fíjate, fui allá a la Arena Sonora y quería solamente saber si van a ampliar puntos de estos centros en la ciudad para que la gente vaya y se haga pruebas de detección. Y me hicieron una llamada súper incómoda para reclamarme, porque por supuesto que di aviso también al área de comunicación social, porque esto no lo podemos permitir, Rafa, son cosas pequeñas, pero si las vamos permitiendo, imagínate. No, y mira, y la verdad es que estamos hablando de un tema de salud, un tema sensible. Claro, es información que la gente útil. Necesita conocer y saber, ¿verdad? O sea, pero... Y se molestan por eso. Imagínate. Imagínate por algo mucho más grave.
Y eso que no estoy diciendo nada, nada que comprometa, no estoy, era una nota informativa. La verdad a mí me entristece, pero también me da mucho coraje porque yo soy íntegra, yo soy una persona, una periodista que no me gusta los problemas, pero sí hacer mi trabajo, pues, ¿no? Como Y reportera es la por lo menos. constante, Karin, es la constante, es la Ujú, constante. Nos encontramos con funcionarios a veces insensibles, nos encontramos con personajes que de pronto llegan al gobierno y llegan con fobias, llegan con ideas preconcebidas, llegan con juicios ya establecidos y en esa mentalidad establecen nosotros somos los súper buenos y de todos los demás somos súper malos y sobre todo ujú, los periodistas, ¿no? Y todos los periodistas vienen con la intención no de buscar información, ellos piensan, van o vienen con la intención de generar un encono, ujú. de grillar, ¿sí? De De sacar lo golpetear, peor. pues, y no todo, no, y lo sabrá, pero no todos somos Exactamente, iguales, pues, ¿estás de acuerdo? estoy totalmente de Hay de acuerdo, todo, pues, hay de todo en pero, la viña del Señor, pero la función de ellos es diferenciar, ¿verdad? yo creo que hay Es que saber empezar con eso, Rafa. dónde hay seriedad y dónde no. Ajá, yo creo que hay que empezar por eso, que se respeten nuestros derechos como también como trabajadores, como Sí, o sea, profesionistas. y que respeten el derecho de la gente sobre todo, Así es, el así derecho es, de la gente a estar informada, a tener información. así es. Y Eso es bueno, fundamental, Cari. y luego ya de ahí partimos con todo lo demás. Empecemos con esas cosas tan pequeñas a cambiarlas o a dejarlas claras para evitar también y a exigir nuestros derechos, porque de verdad ejercer el periodismo no es una tarea nada fácil en México. Sin embargo, se requiere de mucha pasión para estar en esta profesión y bueno, es sumamente importante para el desarrollo también y para la creación de nuevas políticas públicas también y exponer las problemáticas y ser el enlace entre usted, que es la comunidad, y entre la autoridad. De verdad es prioritario. Y bueno, hoy precisamente en el tema de los derechos humanos hablábamos sobre el tema de las desapariciones, pero también de los asesinatos y la protección y pues toda la protección que tendría que dar el Estado o la Federación también para ejercer con toda seguridad esta profesión. Muchísimas gracias, Rafa. ¿Algo que quieras agregar? No, agradecerte nada más, Karina, como siempre, el espacio, la atención, saludarte, pues desearte que pases unas felices fiestas navideñas. Igual para ti y un abrazo para todos los colegas, que hay muy buenos periodistas, muy buenos colegas y comunicadores aquí en el Estado que destacan a nivel nacional e internacional. Un abrazo para todos ustedes. Gracias, Rafa. Que estén muy bien, gracias. Gracias.